¿Cómo están? Hoy tenemos un invitado, un peronista de muchos años, ha sido diputado nacional, hoy está trabajando en la Municipalidad de Moreno. Lo tenemos a Leo Grosso. Vamos a hablar con él de todo, de cómo está este gobierno, de el gobierno anterior también, el gobierno de Alberto que dejó, sobre él que fue candidato el año pasado y si va a volver a ser candidato y cómo está trabajando él en San Martín y qué es lo que piensa absolutamente de todo lo que estamos viviendo hoy en el país. Así que enseguida nos ponemos ya a servirle un cafecito, a sentarnos y a charlar con él. Te pido que vayamos a la intro y que nos acompañe a escucharlo. Bueno, como dijimos, estamos con Leo Grosso. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. La idea es charlar un poquito. Estás hoy trabajando en la Municipalidad de Moreno, ¿no? Estoy acompañando, sí, en el laburo estoy acompañando a Mariel Fernández, que es la intendenta de Moreno, una compañera nuestra del movimiento Evita. Estoy, bueno, a cargo del IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano Regional y Ambiental regional, en realidad, que es el área de planeamiento, vivienda, hábitat, tierras y vivienda de Moreno. Así que estamos haciendo una linda experiencia de gestión, de planificación y acompañando una de las experiencias de gestión, a mi criterio, más interesantes del conurbano, que es la gestión de Mariel, que ha transformado, ha dado vuelta a un municipio muy pobre, un municipio con características muy disímiles a lo que nosotros venimos acostumbrados acá en San Martín, pues es un municipio del segundo cordón, donde todavía tiene zonas periurbanas, rurales, digamos, muy distinto a lo que es nuestro querido San Martín. ¿Pero no te fuiste de San Martín? No, yo milito en San Martín, trabajo en San Martín, milito y participo políticamente en San Martín y sigo trabajando socialmente en San Martín. Nosotros acá tenemos un desarrollo social enorme, nuestro espacio Futuro San Martín, con el que fuimos a elecciones en las últimas elecciones, valga la redundancia, sigue funcionando y de hecho el sábado 5 de octubre iniciamos la Escuela de Formación Política de Futuro San Martín, que se llama Nicolás Carranza, en homenaje a uno de los compañeros fusilados allá en los fusilamientos de José León Suárez. Todos invitados en la UOCRA el sábado 5 de octubre. Así es, sí, estoy bien con los días, a las 9 de la mañana. Te pregunto, ¿fuiste candidato el año pasado? Sí, digo bien, ¿no? El año pasado. Fuiste candidato a intendente. ¿Tu idea es seguir trabajando? ¿Vas a ser candidato el año que viene a algo o estás trabajando para el 2027? ¿Seguís con la mira? Nosotros seguimos ¿En la mira trabajando. tenés la intendencia de San Martín? Nosotros seguimos trabajando. Yo amo San Martín y quiero que San Martín crezca y se desarrolle y vamos a seguir trabajando políticamente. Hablar de candidaturas ahora es difícil porque, bueno, es una situación muy particular la que vive el pueblo argentino. El gobierno de Milei es un desastre, está afectando profundamente la vida de la mayoría de la gente y entonces hoy estamos abocados a eso y lo importante es eso. Digamos que nosotros vengamos a hablar de candidaturas, falta mucho tiempo, pero además nuestra tarea política no es exclusivamente electoral, eso es una herramienta, sino nuestra tarea política tiene que ver con construir condiciones, debates, organización que ayude a la comunidad y que demostrar que la política es una herramienta que mejora la vida de la gente. Así que nada, en eso estamos. Hoy estamos abocados en los espacios sociales porque hay una crisis alimentaria enorme en la Argentina y eso tiene su impacto en San Martín. Estamos abocados en los espacios educativos porque hay una crisis educativa y porque además la pauperización de la vida de los sectores medios también se descarga en los espacios que le faltan. Después la clase media reduce, el profesor particular, ¿no? Bueno, y eso también nos aboca y el área educativa nuestra está trabajando en esa dirección. Estamos acompañando a los centros culturales, los espacios de primera infancia que han sido absolutamente desfinanciados por el Estado Nacional y que hay muchas familias que son afectadas directamente por eso porque dejan de tener esos servicios, algunos esenciales y otros que tienen que ver con el desarrollo de las personas, como la cultura también.
Y estamos acompañando, por ejemplo, también a la Universidad Nacional de San Martín en su reclamo por el presupuesto que no llega y que afecta al funcionamiento cotidiano de la universidad. Yo te iba a preguntar, justamente iba a eso, te iba a preguntar sobre este gobierno, estos 10 meses que llevamos de gobierno, pero te voy a llevar primero a otras preguntas, porque ya que prácticamente me la contestaste, te voy a hablar del gobierno de los 4 años anteriores. ¿Qué parte crees, como dice este gobierno, que le dejó? ¿Le dejó una bomba? ¿Qué pensás con respecto a los 4 años del gobierno anterior? ¿Cómo fueron y qué es lo que le dejó de herencia al gobierno actual? Sí, lo de la herencia siempre es discutible, no fue un gran gobierno, hay una autocrítica que tiene que hacer todo el peronismo, digamos, y el campo popular, porque fue un gobierno que se plantó con muchas expectativas. Veníamos de un muy mal gobierno de Macri y habíamos construido la expectativa y la unidad más grande que se había consolidado, que se había construido de este lado del campo popular en la historia. El Frente de Todos fue la unidad más amplia que se construyó para ganarle a Macri, pero después no estuvo en claro hacia dónde tenía que ir el gobierno, y las discusiones internas y la falta de definición de Alberto nos llevó a la deriva que ya sabemos, ¿no? Que tiene que ver con problemas enormes en la inflación, problemas enormes con el acceso a los alimentos, por lo tanto, crecimiento de la pobreza y demás. Sin duda muy distinto a esto. ¿Por qué? Porque era un gobierno que remaba contra la corriente y que acompañó a la industria, al comercio, a las poblaciones en la pandemia, por ejemplo, con la salud, con los ATP, con los salarios, digamos, con un montón de herramientas para tratar de acompañar a nuestra población, y de hecho es uno de los países que mejor se desempeñó en el marco de la pandemia, pero eso no alcanzaba. Eso era lo mínimo que tenía que hacer el peronismo, porque el peronismo no vino a la Argentina o no se constituyó como un espacio político para hacer lo que tiene que hacer. Vino para hacer lo que tiene que hacer y para transformar la realidad y mejorar la calidad de vida de la gente, y ahí estuvimos por afuera, digamos, no llegamos a las expectativas. Y eso me parece que es como lo primero que hay que decir del gobierno del Frente de Todos. Después, este gobierno utiliza la muletilla de la herencia para ocultar sus verdaderos intereses. Nosotros estamos viviendo una crisis sin precedentes en la Argentina, donde los economistas ya no hablan de crisis, sino hablan de depresión, comparándola a la depresión del 30 del siglo pasado, pero la diferencia con esa depresión es que esta es impulsada por el Estado. Y el nivel de ajuste que está desarrollando el Estado genera un estancamiento en el movimiento económico de la sociedad. Frenar el 90%, el 100% de las obras públicas es un delirio que no se vio en ningún lugar del mundo. De financiar el sistema científico-tecnológico o a las universidades nacionales, de financiar el sistema público en términos de salud. Bueno, son cuestiones que impactan mucho y que generan la depresión económica que estamos viviendo. En 30 años no se vio esta caída en los números económicos en Argentina, ni con la pandemia. Ni con la pandemia. Te hago un análisis que hemos hecho acá en el programa, en algún programa anterior, y te pregunto a ver en cuánto coincides en ese análisis. Es decir, un tipo que es economista, puede saber mucho de economía, no quiere decir de que esté bien, que sepa de economía, pero a lo mejor esté con una economía errada, distinta, pero que acomoda lo que es la macroeconomía sin fijarse en la micro, sin importar las consecuencias de la micro. ¿Esto es así? Yo creo que no ajusta, no acomoda la macroeconomía. ¿No la acomoda la macro? Cristina fue muy clara. Bueno, te lo digo por la baja de inflación, sí, y alguna... pero por eso. Él dice, yo vengo a acomodar la macroeconomía para que actúe el libre mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado gaste menos de lo que le ingresa. Bárbaro, y dejamos que los números que el mercado se acomode solo, pero te controla el precio del dólar, te controla el precio de los salarios, porque pisa las paritarias, te controla inclusive el endeudamiento, porque va prorrateando, digamos, ¿no? Claro. Bueno, nada, te controla variables muy importantes de la economía que no permiten que el libre mercado del que él es abanderado funcione. Entonces, si él libera hoy el cepo, Argentina se va al demonio, como él dice que tiene que hacer. Si él libera las paritarias,
bueno, la escalada inflacionaria va a volver a su curso. Pero aparte, de hecho, además de generar la depresión más importante en la historia económica de la Argentina en los últimos 30 años, el tipo no genera el planchazo que necesita la inflación. Menem la llevó a negativa la inflación en poco tiempo. Alfonsín había generado una reacción mucho más fuerte con el plan Brady, que después se fue al demonio también. Entonces, con el plan austral. Entonces, bueno, no están generando, los economistas cuestionan mucho. Economistas dal polleto, no te estoy hablando de no sé, de Kicillof, digamos, te estoy hablando de economistas más vinculados. Dicen que hacen falta 20.000 millones de dólares en las reservas para tener este precio del dólar que estamos teniendo hoy. Entonces, yo creo que hay una mentira construida con un changüí político muy grande que tiene este gobierno, resultado del muy mal gobierno que hicimos nosotros y del muy mal gobierno que hizo Macri. Me encanta, Leo, porque lo veo poco y es algo que creo que la sociedad está pidiendo. Me encanta hacer la autocrítica. Yo digo, una de las cosas que digo es, bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo? Este puede ser lo peor, pero no cayó del cielo, cayó por culpa de totalmente lo que hizo el gobierno anterior también, de lo mal del anterior y anteriores. Es justo los dos gobiernos. ¿Por qué? Porque el clivaje político de la Argentina era la grieta, entonces vos eras peronista o eras del PRO. Ahora esos dos gobiernos. Ahora el tema es el peronismo, hablemos del peronismo. El peronismo no tiene que hacer esa mea culpa, empezar a reflexionar y decir, bueno, más allá de salir a combatir o a criticar o a pelear contra este gobierno, crear y reconstruir el peronismo con una nueva alternativa. Estamos en eso. Los debates que se están dando, algunos públicos, otros privados, algunos hacen comedilla de la interna. Todos esos debates públicos tienen que ver con reacomodar al peronismo a las nuevas demandas de la sociedad, que por supuesto, y está claro, resultado de las elecciones, lo decía Máximo Kirchner en un acto el otro día en La Plata, que decía, imagínense cómo nos miraba la sociedad que votó un tipo con una motosierra en la mano. Entonces, claro, si nosotros no adaptamos o no reconstruimos el vínculo del peronismo, del campo popular, porque para mí es mucho más grande siempre y más complejo que el peronismo, con la sociedad, bueno, no hay alternativa posible. Y nosotros ahora tenemos una obligación, una tarea, una responsabilidad, que es construir una alternativa a esto, porque si no la Argentina se va a ir al demonio, porque Milei nos lleva a un callejón sin salida. Milei nos lleva a un callejón sin salida. A pesar del ajuste más grande y todo, el gobierno tiene un 50% o bueno, tiene muchos amigos, amigos y poder económico. Pero bueno, pongámosle que esté con el 50%, no, sea el 50, sí, sea el 40, sea lo que sea, ese porcentaje es porque no encuentra hoy del lado de enfrente alguien para decir, no, este no me gusta este otro. No tengo dudas que uno de los elementos es ese. No tengo dudas que hasta hace muy poco mucha gente seguía bancando al gobierno. Creo que hay un antes y un después de los jubilados y la represión y de la universidad y el veto. Ese veto de anoche no va a pasar desapercibido. En la Argentina se movilizó 1,5 millones de personas. Cuando vos se moviliza 1,5 millones de personas... ¿Fuiste a la movilización de la universidad? Sí. Nosotros venimos acompañando eso desde el principio. Estuve ahí, me quedé hasta el final. Fui a la otra movilización, estuve organizando la movilización y organizando que se acerque gente. Pero cuando se moviliza 1,5 millones de personas, las personas que se movilizan son la expresión de otras que no se movilizan y adhieren también. Porque hay un consenso en la sociedad de que esa movilización está bien y entonces se habla de eso, ¿no? Como... es una expresión mucho más fuerte. Bueno, a eso le puso un veto Milei, 3 horas después de que terminó la movilización. ¿Vos te pensás que no paga costo político? No creo que vea ese costo político en una encuesta en Clarín o en La Nación Más, pero ese costo político yo lo empiezo a ver en la calle. Yo estoy convencido que Milei no gana nunca más una elección en la Argentina. Si él profundiza como está profundizando su modelo económico... Ahora no gana nunca más una elección en la Argentina, pero no gana nunca más por lo mal que hace él. Porque la idea sería que no gane nunca más porque también hay una alternativa enfrente. Hay que construir una alternativa enfrente. Nunca más por lo mal que hace él. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que es construir una alternativa. Y mucho más ahora.
Porque nosotros le tenemos que dar una salida democrática a esto. Y una salida democrática es una alternativa política. Es que en las próximas elecciones evitemos que se llene de fascistas el Congreso. Es que en las próximas elecciones evitemos que se discuta cómo se va a privatizar el sistema de salud. Porque a la privatización del sistema de educación ya nos están llevando. Porque el desfinanciamiento es para eso. Entonces, toda esa articulación democrática que se está dando en la calle para defender las instituciones y defender las conquistas de derechos que no son de un gobierno o del peronismo, la universidad pública. ¿Quién construyó ese derecho en la Argentina? Generaciones y generaciones, radicales, peronistas, socialistas, anarquistas, no sé, lo que se te ocurra, hasta libertarios deben haber construido ese derecho. Pasaba en la marcha, lo he visto, y ahí se ve la bronca de la gente, ¿no? De lo que te digo con respecto a crear una alternativa, en donde iban a la marcha apoyando a la universidad, en contra del veto, como vos decís, y de lo que está haciendo este gobierno con respecto a las universidades, y al mismo tiempo se lo veía cuando iba cualquier canal, sin nombrarte el canal, porque eran con todos los canales cuando iban y le hacían una nota y veían a un político ir, X, cualquiera, de radicales, había... no los querían y los puteaban. Hay una bronca en la gente muy fuerte, quizás contra este gobierno, pero quizás contra lo que llevaron a llegar a esto. Para que la idea de casta cale en la sociedad, tiene que haber muchos fracasos de la política acumulada. Para que la idea de casta sea algo que hasta yo pienso que sintetizó una idea, de una imagen que yo tengo muchas veces de la política. Yo participé del Congreso 12 años. Conozco bien cómo funciona eso. Soy un militante, conozco bien cómo funciona la política. Bueno, muchas veces la idea de casta representa el funcionamiento de la política, de todos los partidos, del nuestro también. Entonces, hubo un distanciamiento. Por eso es que nosotros tenemos que reconstruir ese vínculo. Discutamos seguridad, discutamos educación, discutamos salud, discutamos todo, pero rediscutámoslo y veamos qué le ofrecemos a nuestra sociedad, veamos cómo el Estado es más eficiente, cómo el Estado genera mejores prestaciones y servicios. Veamos cómo hacemos para, en vez de seguir sosteniendo políticas de subsidio, yo vengo de un movimiento social, nosotros venimos planteando, nosotros queremos crédito, no queremos más subsidio, queremos crédito. A nosotros si nos dan crédito, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producen, trabajan y te lo devuelven. No necesitamos subsidios, necesitamos discutir hacia dónde crecen las ciudades, qué hacemos con la producción de alimentos, que la tenemos concentrada. ¿Cómo puede ser? Argentina produce alimentos para 10 veces su población y comer en Argentina es más caro que comer en Gran Bretaña. Yo digo una cosa, discúlpame que si me permitís decirlo, bueno, vos sabés, yo vengo del peronismo también. Hoy, como decimos, hay muchos peronistas fuera del peronismo, por todo esto que se armó, hay muchos peronistas. Yo creo que, más allá de lo que pueda opinar, un Pichetto es peronista, un Schiaretti es peronista, después podrá tener diferencia o alguno, viste que es muy amplio el peronismo, pero creo que hay muchos peronistas afuera y lo que digo es, con respecto a lo que vos estabas diciendo, hay un inconveniente. El peronismo, por lo general, históricamente, siempre fue transformando pobres en clase media. En los últimos años pasó que, y más en los últimos 4 años, que transformó clase media en pobre. Es decir, se revirtió, no pasó eso también. No hay que ver también cómo hacemos una política, cómo hacen, voy a decir porque me voy a poner del lado para que no, del otro lado, sino después me voy a poner del lado de conductor. ¿Cómo hacen para poder construir de nuevo esa política en donde el pobre pase a ser clase media? Y creo que no pasa por el lado pasa por el lado de dar la UH y todo lo que se da. Me parece de que eso en definitiva te atornilla la pobreza. Es decir, sirve, no estoy diciendo que no sirva, pero sirve en un tiempo limitado. Si vos lo tenés 10 años al tipo con un plan social, lo atornillaste a la pobreza. Sí, hay que repensar un proyecto estratégico en términos económicos.
Porque lo que hay, el peronismo, yo no creo que... El peronismo siempre tiene estrategias para combatir de alguna manera o achicar los márgenes de la pobreza. Hay un mundo que cambió. Si el peronismo no integra a su cosmovisión la economía popular, está perdido. Y eso es algo que nosotros venimos diciendo. Entonces nosotros necesitamos desarrollo capitalista tradicional, pymes como en San Martín, empresas, grandes empresas que vengan a invertir y hagan las grandes inversiones, no regalarle el país, el litio y los recursos naturales como quiere hacer Milei. Con el RIGI. Claro, no como el RIGI. Ahora, no el modelo, ahí te pregunto, que te termino sí. no con el modelo RIGI, con un modelo de desarrollo local. Nosotros tenemos litio y también hacemos autos. ¿Por qué estamos vendiendo bolsas de litio para que los autos nos los vendan los europeos a nosotros? ¿Por qué nosotros no hacemos con nuestro litio nuestros autos eléctricos y le vendemos a Europa y a Estados Unidos autos eléctricos, que es de toda la cadena del litio, lo más barato es el litio en polvo, lo más caro es el auto eléctrico? ¿Por qué aumentó el precio del litio? Entonces, pero yo te digo, pensar la economía en tres, me falta el último nivel. Sí. Primer nivel, el nivel tradicional, el capitalismo, el de la fábrica de acá. Segundo nivel, el nivel transnacional, el litio, las inversiones grandes. Y después la economía popular. La tecnología y la concentración del capitalismo generó que hay muchos laburantes que se inventan su trabajo. En Argentina son 7 millones. Cuando el gobierno de Alberto Fernández dijo voy a hacer el IFE, se van a anotar 2,5 millones, le aparecieron 11 millones anotándose en el IFE. No lo habían visto y nosotros se lo veníamos diciendo, a todos se lo venimos diciendo. Ahí hay que crear una economía con trabajo, con derechos. Hay un trabajo y una economía, hay que darle derechos, hay que darle recursos, no con subsidio, con crédito, porque esa economía funciona. Es el que te vende cosas en el tren, es el que va a laburar a tu casa, es el que hace una fábrica recuperada, es la cooperativa que presta un servicio en los barrios donde las empresas no quieren entrar. Sí, pero cuando vos... Eso genera un montón de empleo, Claudio. Cuando vos vas eso a genera ese un montón sector, de empleo y ese sí, empleo es reparador de la sociedad. Estoy de acuerdo con vos, solo asfalto. pero tenemos un problema. El problema es por qué se generó que aquellas empresas que vienen a invertir terminan siendo enemigos. ¿Por qué el empresario es enemigo del...? No, el empresario no es enemigo. Eso no es una visión peronista. Es una visión estúpida. Por eso te digo. El empresario no es enemigo. ¿Por qué? Ahora, nosotros tenemos intereses nacionales que defender. Entonces, si viene una empresa china o yanqui y quiere extraer el litio y me dice voy a poner 25.000 millones de dólares para extraer el litio y se lleva el litio en bolsa, el problema no es de la empresa, el problema es mío. Estamos de acuerdo. Si Argentina tiene minería hace años y el único resultado es algunos políticos muy ricos, una empresa con un montón de recursos naturales que se lleva que nadie controla y una provincia pobre, el problema no es de la empresa, es nuestro. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es un modelo de desarrollo de los intereses nacionales. Tenemos que pensar en una alianza latinoamericana para pensar la explotación de esos recursos. Saber que esos recursos muchas veces no generan encadenamientos productivos en el territorio y darnos estrategias para que sí lo generen. Pero ¿estás de acuerdo entonces? Acá lo tuvimos a José Tamborena, no sé si lo conoces, es un gran empresario acá de San Martín, sí, seguro y él planteó, porque fue a plantear por el tema del RIGI, que estaba en contra, y cuando vino a hablar acá dijo, yo no estoy en contra del RIGI. Y lo explicó muy bien, dijo, necesitamos un RIGI incluso, pero no este RIGI. No, este RIGI no. O sea, ¿estás de acuerdo con que estaría bueno un RIGI, estaría bueno darle opciones? Un montón de políticas de promoción y lo que hay que tener es una estrategia. Cuando la estrategia te la marcan las empresas transnacionales, no es tu estrategia. Se empalman los intereses de otros que están afuera del país y que está bien que los tengan y que nadie los pueda acusar porque los tiene. Lo que nosotros necesitamos es tener nuestra estrategia, la nacional, la del desarrollo de nuestra industria y de nuestras pymes. San Martín es un entramado pyme enorme. Ese entramado pyme vive del mercado interno. Entonces, si nosotros destruimos el mercado interno, como está haciendo Milei, y generamos la depresión económica más grande de la historia de Argentina en los últimos años, lo que hacemos es que todas las pymes de San Martín vendan menos mercancía. Entonces, como venden menos mercancía, después tienen menos trabajo, después compran menos insumos y la rueda empieza a girar para atrás.
Entonces, nosotros tenemos que abarcar una estrategia integral. Entonces, que me traigan dólares los del litio y que se lleven el litio y nada más y me dejan los dólares para pagar la deuda, no es una estrategia de desarrollo. No es una estrategia de desarrollo, claro. Es una estrategia macroeconómica para pagar la deuda externa a costa de los pasivos ambientales y de los recursos naturales o bienes comunes que podrían servir para desarrollar la industria y un entramado productivo que sea funcional a la cantidad de gente que somos. Nosotros no queremos hacer una locura, queremos hacer un entramado productivo que le dé trabajo a la gente que vive en la Argentina. ¿Qué es lo que necesitamos? Y esa es una discusión, y ahí la economía popular es una dimensión. Los chinos, que han desarrollado su país de una manera muy rápida y se han insertado en el mundo y hoy son el principal competidor de Estados Unidos en términos comerciales, el principal, en un corto periodo de tiempo lograron hacer eso, planificaron eso e incorporan la dimensión de la economía comunitaria como un elemento para mantener a la gente laburando. Los europeos tienen experiencia de economía comunitaria, economía popular, cooperativismo, protección de su producción agrícola, con pequeñas parcelas. Hay un problema ahí con las cooperativas, te voy a decir que se nos presentaba a nosotros como panadero también en la Cámara, que era cooperativa muchas veces es difícil competir con el sector privado. La cooperativa no paga cargas sociales, tienes un montón de beneficios que el sector privado no tiene. Hoy tenemos muchas cargas, muchos impuestos y se hace... ¿Cómo lo corregirías eso? No, y eso hay que corregirlo. Si la cooperativa produce, tiene que pagar y además tiene que pagar también cargas sociales y después las pymes, acá lo que nunca se discutió ni en los gobiernos peronistas es un régimen especial para las pymes y micropymes. Pensar en las cargas sociales. Lo que pasa es que el peronismo, así como el peronismo tuvo miedo de discutir la educación y el régimen educativo y las protestas de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires y la cantidad de cargos que hay por cada cargo que está funcionando, y tuvo miedo de discutir eso porque son los compañeros, porque son los del sindicato, entonces no lo discutimos. Bueno, también tuvo miedo de discutir un régimen laboral moderno, que no significa sacarle derecho a los trabajadores, significa priorizar a las pymes, no a Coca-Cola, ¿se entiende? A las pymes nacionales. Y esas son discusiones que nosotros tenemos que tener. Mi viejo es carpintero, tiene 10 empleados. Yo sé lo que es una pyme. Mi viejo se levanta todos los días, tiene aserrín en el pelo, digamos. Claro. No, es así, se levanta todos los días, va a laburar, él es el dueño de la carpintería junto con sus hermanos. Y es un régimen que después lo trata igual que a Cargill. ¿Se entiende? En términos laborales. Bueno, ahí está el problema. Vos reconocés que cuando las pymes dicen hay que hacer una reforma laboral, porque el problema que tenemos es que hoy, con la industria del juicio, 3 juicios te funden una pyme chiquita. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Que Ford tenga 10 juicios, los garpa y se van los 10 tipos. Por eso digo un régimen pero para pymes. Pero un kiosquito lo fundís con 2 juicios. Por eso digo un régimen para pymes. Es la discusión que encaró Cristina con el tema del sindicalismo. La mitad de los trabajadores son trabajadores formales, la otra mitad son trabajadores de la economía popular. Entonces vos estás discutiendo con la mitad de la mitad, porque encima la sindicalización en Argentina es alta, es más del 40%. Siempre fue alta históricamente desde el peronismo. Ahora es el 40% del 50%. Eso es un sindicato. Y está muy bien, y yo los banco y defiendo, y necesitamos los sindicatos. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores? Y lo mismo pasa con las pymes. Entonces, discutir el nuevo entramado productivo de la Argentina nos va a llevar a discutir los derechos de esos trabajadores y las responsabilidades diferenciadas que tienen que tener grandes empresas de pequeñas empresas. Porque además este capitalismo es muy distinto también al cual se habían forjado los derechos laborales y los derechos de esas pymes. Porque esas pymes también, una cosa era una pyme en el capitalismo fordista, digamos, de que vos podías crecer ilimitadamente en tu trabajo, en la producción, y otra cosa es en donde tenés más limitaciones. Entonces, bueno, y después tenés a Mercado Pago, que tiene prerrogativas como si fuera un emprendimiento y exenciones impositivas como si fuera un pequeño emprendimiento en la Argentina. Cuando es bueno, ahí está lo de la tecnología, que también tiene que ver con el nuevo régimen de trabajo y de producción global. Si no encaramos esas discusiones, la fragmentación va a seguir sostenida y tenemos después los problemas de representación política que tenemos y aparecen los Milei. Te hago una pregunta. Vos sos un hombre de la democracia.
Sí. defendés la democracia. Hay algo que dijo hace tiempo Facundo Moyano y dijo que habló en contra de justamente de los sindicatos. Los sindicatos hacen 30 años que están lo mismo. ¿No crees que defender la democracia también es que los sindicatos se democraticen un poco y tengan, que no tengan elecciones eternas y estén siempre lo mismo? ¿O? Eso lo tienen que decir los sindicatos. Yo soy de las organizaciones sociales. Yo banco a los sindicatos. Facundo, yo lo conozco, es un amigo, digamos, pero hace política interna con eso, digamos. Trata de buscar la ventajita y salir de la media del sindicalismo. Salir de que lo peguen con los Moyanos. Y Facundo es un Moyano también. No sé, o sea, él laburó en su sindicato de peajes y demás, pero nadie sabe qué hubiese pasado de Facundo si era Gómez de apellido en su sindicato también. Eso también es así, digamos. Claro. Va con cariño, que es un amigo. Pero a mí me parece que esas discusiones tienen que tenerlas los trabajadores. La democracia para mí no es solo el tiempo de alguien a cargo o las votaciones. ¿Vos bancás que una persona sea electa 30 años y que... Hay una discusión ahí, ¿viste? Cuando se discute lo de la... Yo no estoy a favor de la reelección de los intendentes. Entonces te podría decir que con ese mismo criterio... ¿Vos no estás a favor de la reelección eterna? No. Con ese mismo criterio te digo, bueno, lo mismo pasa con un sindicato. Porque siempre oxigenar viene bien y yo soy más de ese palo. Pero yo no quiero opinar de los sindicatos. Porque yo lo que creo es que también hay otra campana que dice, che, ojo, porque si los compañeros lo eligen, si sus compañeros lo eligen, ¿no? Entonces, bueno, y lo mismo te dicen con los intendentes, ojo, pero si su pueblo lo elige, ¿qué es la democracia? Yo creo que la democracia no es solo el proceso electoral, es una parte muy importante y que hay que reglamentarla para generar reglas de juego justas y seguras que permitan que aparezcan todo el tiempo otras ofertas y que entonces eso nivele el poder de las personas que están en el poder, y eso está bien. Pero creo que también la democracia es participar de un sindicato, es participar de una organización social, es poder opinar en el medio. ¿Qué es esto? Votamos cada 2 años. Bueno, por ahí hay que votar cada 4, dicen ahora. Bueno, sí, puede ser que hay que votar cada 4, si no están todos en campaña permanentemente. Pero en el medio, ¿cómo vamos a participar? ¿Cuáles van a ser las instancias? Si mi municipio, yo voto a mi intendente, voto a mis concejales, mi municipio vende el parque del medio para hacer un... ¿no? ¿Cuáles son las instancias democráticas? Creo que eso también es parte de lo que hay que repensar y que hay un desafío ahí grande, sobre todo en los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son el primer mostrador que tienen hacia el vecino y la vecina. Y que además la gente está muy enojada con la política, entonces el gobierno local cumple un rol que puede permitir reconectar a la gente con la política. Mientras más gente participa en la política, mejor se toman las decisiones. Porque las decisiones se toman todos los días. Si la gente no participa, las toma alguien que no habla con la gente. San Martín, ¿qué es lo que está mal en San Martín? ¿Qué es lo que cambiarías? Bueno, y la seguridad, seguridad sin duda, si fuiste candidato es porque crees que hay cosas para cambiar que este gobierno no las está haciendo bien. Sí, por supuesto. No quita reconocer las cosas que se hacen bien. Para mí ningún gobierno que venga tiene que empezar de cero, ¿no? Como esas son cuestiones básicas, digamos, que es parte de lo que nosotros pensamos, porque lo que se hace bien siempre tiene que continuar, pero además mejorarlo, porque eso también está bueno, digamos, que las políticas vayan evolucionando. Yo creo que San Martín tiene algunos problemas así muy estructurales. Uno es el de la seguridad. Sin dudas hay un problema grande con seguridad, con narcotráfico, nadie ¿Cómo lo lo dice. solucionas eso? No, es que nadie te va a decir tengo la fórmula de la Coca-Cola, yo hago esto y mañana se resuelve, pero creo que se podría ser mucho más proactivo municipalmente, es una responsabilidad de la provincia, eso es cierto, pero mucho más proactivo municipalmente con respecto a cuestiones de prevención, anillo de seguridad, que después de que nosotros lo dijimos algo se hizo. El municipio vota todos los años el presupuesto y a seguridad va el 0,7. Sí, no es solo una cuestión de presupuesto. Es uno de los más bajos presupuestos sí, pero es una competencia de la provincia. Es una de las competencias de la provincia. Con la seguridad se hace mucha demagogia en los municipios también. No, yo pongo 5.000 millones de cámaras.
Sí, no sé si no es la sabemos si solución. es tan eficiente. Bueno, Pero que la seguridad en San Martín es un problema. Lo vivimos todos los días. Mejorar las cámaras, anillos de seguridad, por supuesto más patrulleros, pensar cuerpos especializados para distintas problemáticas. Nosotros lo fuimos planteando. Pensar con la justicia también. Che, ¿y la justicia qué está haciendo en San Martín? ¿Qué hace la justicia en San Martín que todos los narcos están acá? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, hay cuestiones para abordar. Nosotros armamos un plan integral de seguridad, lo presentamos, habría que reactualizarlo porque eso se actualiza permanentemente. La participación de los vecinos, la participación de las instituciones, obras estratégicas también pensadas en términos de seguridad. Seguridad no es solo la cámara del patrullero, también puede ser abrir una calle, iluminar, hacer una plaza, generar espacio público con presencia de los vecinos y de las instituciones hasta largas horas de la noche. Bueno, nosotros presentamos un plan y está ahí. Creo que ahí hicimos algún aporte porque parte de lo que decíamos también es, lo que nosotros no podamos hacer si no ganamos, que quede sentado arriba de la mesa, ¿no? Que quede acá arriba del escritorio para que se discuta. Son propuestas. ¿Qué está más cerca a tu pensamiento? ¿La seguridad que está haciendo la provincia de Buenos Aires, el secretario de Seguridad, o Patricia Bullrich a nivel nacional? No, el esquema de gestión de la provincia de Buenos Aires de Bernie, que es el que continúa con Alonso, es muy bueno. La verdad que es muy bueno. ¿Y por qué serio. no da resultados? No, sí da resultados. La provincia de Buenos Aires, desde la gestión de Bernie hasta acá, ha sido uno de los lugares donde más han bajado las tasas de homicidios. El conurbano es un problema grande, pero han sido uno de los lugares donde también han bajado más las tasas de homicidio. En los lugares donde se laburó bien articulado con la provincia de Buenos Aires, la tasa bajó más que en el resto. Hay un montón de cosas que se van haciendo. Los de la UTOY, para mí es una buena política. Cuerpos especializados. Bueno, hay que pensar qué pasa con la justicia con eso. Yo insisto ahí, me parece que hay un problema grande. ¿Cómo atacamos el lavado de dinero? ¿Qué pasa en los vínculos entre los negocios ilegales y los negocios legales? El narcotraficante más grande o más importante. ¿Vos no irías al sistema, como habla Patricia Bullrich, al sistema Bukele? Eso es una pavada. Bukele mismo dice que no hace falta acá eso. Bukele, hay que escucharlo a Bukele. La otra vez que depende de cada país. Claro, Argentina no tiene el mismo problema. Yo estuve en El Salvador, yo vi el problema. Argentina no tiene ni por asomo el problema que tiene El Salvador. Y él encaró soluciones para El Salvador, no para la Argentina. Hay una cosa de demagogia ahí por el miedo, porque la inseguridad afecta al miedo, que es muy grande. Yo creo que el sistema del UTOY, insisto con esto que te decía antes, es muy bueno. Fuerzas especializadas. El narcotraficante más importante que se detuvo en la Argentina era Mi Sangre, un colombiano que se había hecho una cirugía de cara para transformarse y que no lo reconozcan. Tenía otros documentos y lo encontraron a partir de la UIF, que descubrió un movimiento de dinero muy abultado de una cuenta bancaria a otra que no tenía nada, y a partir de ahí se inició una investigación y terminaron dando con Mi Sangre, que vivía con 3 esposas en Nordelta. No vivía en La Carcova, vivía en Nordelta, el barrio privado más grande de Argentina. Mucho se habla de Nordelta, ¿no? Y no sé si es Nordelta como... No quiero estigmatizar un lugar. Sí, porque como que lo estigmatizan como que ahí estaría todo el narcotráfico. Lo que quiero decir es que el narcotráfico no es un problema del barrio pobre, que es el modelo Patricia Bullrich Bukele. Rodeamos la villa, ¿entendés? Y no dejamos salir ni entrar a nadie, revisamos a todos. No, el problema es el mercado que genera el narcotráfico y el dinero que genera el narcotráfico. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo encontramos a los grandes narcotraficantes. Bueno, si ahí tenés un problema. Cuando vos vas a nombrar el dinero, que es algo que sí lo dijo Bukele el otro día cuando habló, y se lo plantearon, no me acuerdo qué diputado se lo planteó, pero es aquel joven que va creciendo y que ve al padre laburando de sol a sol, como perro, toda la vida, y que no ha tenido nada, y cuando el narcotraficante en 2 meses tiene su coche 0 kilómetros, su mejor vida, ese pibe, Claudio, ¿cómo le planteamos una sociedad distinta para que no entre ahí? ¿Por dónde entra la droga San Martín? ¿Por dónde entra? No sé porque no fui a buscar yo droga. Bueno, no sé. ¿entendés ¿Por que dónde entra? Eso es algo que la policía y la justicia tienen que saber? Porque no vienen en avión, porque en San Martín no hay aeropuerto. Si vamos a eso,
también los puntos de venta, la policía sabe dónde se vende. Porque, porque los del barrio, pero, somos del barrio, los dos somos del barrio. Pero Claudio, el punto de y venta, todos sabemos dónde el punto se de vende. venta es el kiosquito, es la última cadena el último eslabón de la cadena. Sí. ¿Dónde está el primero? ¿Y qué pasa en el medio? Entonces, una política de seguridad en San Martín implicaría controles de fuerzas federales en el Camino del Buen Aire y en la Avenida Márquez. Sí. Y no digo que por ahí entra, digo que es una de las zonas calientes del conurbano, el cinturón del Camino del Buen Aire. No es San Martín y nada más. Pero a porque veces da la sensación como que no hay predisposición la droga no se produce a arreglarlo. en Argentina. ¿Sí? Porque todo lo que vos me decís, lo dicen todos. Y parece que no habría Yo me puse a estudiar unos meses. predisposición a arreglarlo. Me puse a estudiar unos meses con un equipo y encontramos 10 propuestas. Que en mis redes están, Plan Integral de Seguridad, 10 propuestas. Alguna ahora se está implementando, alguna, la del anillo de seguridad que empezó. Después las otras 10 son muy sencillas, son muy baratas y podrían mejorar tranquilamente. ¿Y por qué no la capacidad. se llevan adelante? No, por distintas cosas, hay distintas visiones también. Yo no digo que no se ha hecho nada tampoco, ¿no? Tampoco digo eso. Nadie puede decirle nada a nadie. Pero lo que digo es hay que encarar ese tema. Muchas veces para el peronismo o el campo popular le cuesta entrar al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque la agenda de Patricia Burri... Parece muy de derecha. La seguridad parece que fuera un problema pavada, de la derecha. Eso es una pavada. Me parece que es un problema que abarca... la sufren todas las personas, sobre todo los trabajadores. Porque las personas que tienen recursos resuelven el problema de inseguridad generado por la falta de política de Estado con dinero. Entonces contratan seguridad privada, se contratan las cámaras... Sí. Los que más sufren la inseguridad son los laburantes que a mí me cuentan, todavía me siguen contando, que para ir a trabajar y salir del Fondo de Independencia de Carcova se tienen que ir en grupo hasta la estación para que no los roben en el camino. Sí. Y ahí hay un problema enorme porque muchas veces esos son, son vecinos que se conocen hace mucho tiempo, pibes afectados con el tema del consumo. Bueno, una política de prevención de las adicciones. En este momento es muy difícil también porque hay un desfinanciamiento del gobierno nacional sobre todas esas políticas. Están congelados los recursos desde diciembre del año pasado, antes de la devaluación, hasta ahora de todos los espacios de prevención de adicciones que hay en San Martín. Más allá de esa dificultad, no sé si pasan dos cosas, ¿no? Tenés que tener 3 veces menos. No sé si hay que caerle todo a... Creo que viene de todos los gobiernos, de Añares. No. Esto viene de un problema de muchos años. Y lo segundo, hay otra cosa que pasa. Cuando el gobierno nacional y el gobierno provincial son de distinto color político, hay un problema que yo digo, vos sos de un partido político. Cuando vos mañana asumís de intendente, sos intendente de todos. Pero claro. Y tenés que hablar si tu gobernador fuera Vidal, te toca ser intendente con Vidal cuando fue gobernadora, tenés que hablar con Vidal igual. El gobierno provincial y el gobierno nacional no se sientan a hablar de seguridad. El gobierno nacional no quiere articular con el gobierno provincial, lo desfinancia y desestima todas las propuestas. Acá no es una falta de iniciativa ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial, ni de los municipios. Acá el gobierno nacional tiene una política de agresión, así como es agresivo Milei con todos, tiene una política de agresión con los municipios peronistas, con los municipios radicales que no están con ellos, con todo lo que no esté con ellos, básicamente. Y si no, preguntá y averiguá qué pasó con todas las fuerzas federales que había regadas por el conurbano, que eran muy necesarias para reforzar una de las zonas más calientes. ¿Por qué terminó Kicillof mandándole patrulleros al gobernador de Santa Fe? Para ayudarlo. Sí, pero además eso sonó porque es una medio, política de prevención. La gente le sonó medio como tenemos el problema acá y manda a Santa Fe. Eso es muy importante porque el puerto de Rosario tiene que ver con la entrada de droga a la Argentina y que si ese problema que hay en Rosario se traslada al norte de la provincia de Buenos Aires, estamos complicados para siempre. Entonces fue una política muy importante y muy inteligente de parte del gobierno de la provincia de ir a atajar el problema, porque el problema del narcotráfico no es provincial. El problema es nacional y no hay un gobierno nacional que lo esté abarcando. Estamos sobre la hora, te hago la última pregunta. Hablaste de reconstruir el peronismo. ¿Es con Cristina o sin Cristina? No, es con todo. ¿Cómo va a ser sin Cristina? ¿Cómo la vamos a dejar afuera a Cristina? El que quiera dejar fuera a Cristina, ya a esta altura, tiene poca capacidad de comprensión, digamos. Cristina es quizás el único liderazgo que tiene el peronismo. No porque lidere a todos. No porque conduzca a todos, sino porque es la única persona que ejerce un liderazgo sobre una parte importantísima de la población. Ninguno de los otros
dirigentes o dirigentas peronistas tienen la misma estatura que Cristina. Entonces, quien quiera jubilar a Cristina, a mí me parece que se equivoca, me parece que es una estrategia desacertada. Después yo coincido en que hay que ampliar, que hay que crecer y que tiene que haber espacios de debate y todo el resto, estamos bien. Pero no es dejando a nadie afuera. Nosotros, hoy la unidad de todo el peronismo es condición necesaria pero no suficiente. Necesitamos algo más que la unidad. Entonces, si vos empezás dejando afuera, ya ni siquiera tenés la unidad. Leo, te agradezco por haber venido, gracias, y te vamos a invitar como candidato seguramente en la próxima. Muchas gracias. Gracias, ustedes los escucharon, nos vemos en la próxima semana.